Hola, bienvenido al tema 5, el capítulo 5 del texto de análisis de datos 1 en psicología. Hoy vamos a tratar los índices de variabilidad. En primer lugar, tenemos que considerar la importancia de la variabilidad. Por ejemplo, en teoría de la evolución, según la teoría de Darwin, si no existe variabilidad dentro de una especie, no hay capacidad para que la selección natural pueda actuar, pueda seleccionar a individuos de esa población como más aptos y a otros como menos aptos. Posteriormente verán en la carrera que hay una asignatura llamada Psicología Diferencial que precisamente trata de estos temas, va a tratar sobre los aspectos, las dimensiones en las que las personas diferimos entre nosotras. Por ejemplo, podemos diferir en inteligencia, hay personas muy inteligentes, otras menos, otras medianos, hay personas amantes del riesgo y otras que no se les ocurriría subir en una ruleta rusa. Hay personas que son más tímidas y otros más extrovertidos. Todo esto es ejemplo de la teoría de la evolución, la psicología diferencial. De lo que tratan es de la importancia que tiene la variabilidad en las características psicológicas. Y por tanto lo que tenemos que determinar necesariamente es una forma de medir esa variabilidad. Por consiguiente, la variabilidad la vamos a considerar como una medida del grado en el que las puntuaciones de una variable están próximas o alejadas del índice de tendencia central que se utilice en ese momento. Si ponemos, por ejemplo, nos vamos a la paleta gráfica, si dibujamos un eje de abscisas que representaría la variable medida, en nuestro caso, no nos interesa demasiado las puntuaciones concretas, así que lo vamos a hacer de forma muy sui generis. Bien, supongamos que tenemos una serie de puntuaciones, las vamos a representar mediante un pequeño círculo. Un círculo, a ver si me sale mejor. Un dato, otro dato, otro dato, otro dato, otro dato, no está saliendo muy bien, pero lo que quiero representar es que imagínense que todos los datos tienen valor, vamos a borrar esto, tienen un mismo valor. Por ejemplo, todos los datos valen 5. La media, por tanto, será 5. ¿Qué desviación existe de la primera puntuación a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta? Con respecto a la media. Ninguna. No hay variabilidad. Sin embargo, lo más usual es que los datos estén dispuestos alrededor de la puntuación de tendencia central. Por ejemplo, podríamos tener 4 datos, 2 de ellos con valor 4 y 2 de ellos con valor 6, por simplificar el ejemplo. Ahora tenemos una mayor variabilidad con respecto a la vez anterior. Si vamos haciendo que los datos sean cada vez estén más alejados con respecto a la media, al índice de tendencia central que se esté utilizando, recuerden, cada uno de estos circulitos representaría un punto y ese punto representaría un dato. Bien, conforme esos datos van siendo estén más alejados de la media, la variabilidad va a ir aumentando. Por consiguiente, lo que nos planteamos es cómo medir la variabilidad de nuestros datos. Teniendo en cuenta, como hemos dicho anteriormente, que vamos a considerar a la variabilidad como una medida del grado en que grado esas puntuaciones se alejan o se acercan a la tendencia central. Bien, verán en análisis de datos 2, en la asignatura que prosigue, digamos, análisis de datos 1, que uno de los objetivos básicos de cualquier experimento va a ser descubrir qué fuentes son las que aportan variabilidad a un experimento. En un experimento nosotros vamos a modificar, por ejemplo, la variable X. Creemos que va a tener un determinado efecto en 2 o 3 grupos. ¿Es la única fuente de variabilidad que consideramos en el experimento? Pues probablemente no. Probablemente consideremos que hay variables de sujeto, que hayan factores de error,
que hayan factores estimulares que pueden afectar a mi experimento y que pueden introducir variabilidad. Entonces, veremos en análisis de datos 2 que uno de los apartados fundamentales del temario va a ser dividir, fragmentar toda la variabilidad que tenemos en distintas fuentes. ¿Qué cantidad de variabilidad aporta cada una de las fuentes? El sujeto, la variable experimental, el error, etcétera. Por consiguiente, junto con todo lo que hemos dicho anteriormente, debemos cuantificar el grado de variabilidad que existe en nuestros datos para, básicamente, medirlo, cuantificarlo y, posteriormente, para analizarlo en aquellas variables que aportan mayor variabilidad a nuestros datos. Todas estas razones nos llevan, por consiguiente, a sopesar la importancia de los índices de variabilidad. El primer índice de variabilidad que se nos puede venir a la mente sería considerar la puntuación máxima y la puntuación mínima de nuestros datos, y su diferencia la podríamos considerar, es de hecho un índice de variabilidad. Cogemos la puntuación máxima, la mínima, las restamos y eso nos aportaría un índice numérico al que vamos a llamar amplitud total, también llamado rango o recorrido de la variable. En este caso vamos a tener que considerar dos subapartados. Podemos considerar los valores informados, como hemos dicho, valor superior, valor inferior. Recordemos lo que decíamos en temas anteriores, que esos valores informados no son los valores reales. Los valores informados tienen un cierto margen de error. Entonces, si tomamos los valores informados para calcular el rango, hablaremos de la amplitud total excluyente. Si tomamos los valores reales, hablaremos de la amplitud total incluyente. Otro de los índices de variabilidad que vamos a utilizar durante el curso va a ser la amplitud semi-intercuartil o rango semi-intercuartílico, al que vamos a denominar con la letra Q, y que vamos a determinar mediante la fórmula que pueden ver en la pantalla, que simplemente es un cociente entre el tercer y la diferencia entre tercer y primer cuartil partido por la mitad, es decir, la semisuma entre la diferencia de los percentiles 75 y percentil 25. Si se dan cuenta, en el numerador aparece algo muy similar al rango, pero ahora en vez de amplitud, en el sentido de puntuación máxima menos puntuación mínima, lo que estamos considerando es también un rango, pero determinado por el cuartil 3 y el cuartil 1, o lo que es lo mismo, percentil 75 y percentil 25. Esa diferencia, esa distancia, consideramos la mitad de la misma y nos dará la amplitud semi-intercuartil. Es una forma fácil de recordarlo, es el semi nos indica que lo vamos a dividir por 2, lo vamos a dividir por la mitad, intercuartil, que vamos a considerar los cuartiles 3 y 1, los percentiles 75 y 25, como el numerador, como la distancia o rango que vamos a considerar en este índice. Obviamente este índice va a ser útil cuando las distribuciones presentan valores extremos. Ya vimos en temas anteriores que si utilizamos determinados índices como la media, es muy sensible a valores extremos. Sin embargo, los percentiles no lo son. No son tan sensibles a los valores extremos. Por consiguiente, si las distribuciones presentan valores extremos y la media puede verse muy sesgada por esos valores extremos, es conveniente utilizar un índice de tendencia central que no se vea afectado por los datos extremos, percentiles, en este caso percentil 50, y yéndonos a los índices de variabilidad, es también conveniente utilizar índices que no se vean afectados por estos valores extremos, en este caso el rango semi, el Q, o la amplitud semi-intercuartil. Por consiguiente, lo que hemos dicho, se suele utilizar cuando el índice de centralidad más adecuado es la mediana. Otro de los índices de variabilidad que vamos a ver en este tema es la desviación media. Se define como la media de las diferencias en valor absoluto de las puntuaciones que tenemos, de las n puntuaciones respecto a la media aritmética. La fórmula
la pueden ver en la siguiente transparencia. En el numerador, ¿qué tenemos? Tenemos el sumatorio de las diferencias entre cada puntuación, entre cada X sub I, menos la media de esos datos, en valores absolutos. Es decir, los valores absolutos no consideran el signo, siempre van a ser positivos. Entonces, cogemos cada una de las puntuaciones, la restamos a la media de los datos del grupo total que tenemos, le aplicamos a cada diferencia el valor absoluto, que significa en poner como valor positivo a todas las puntuaciones negativas que hubieran salido de la resta anterior, sumamos esas diferencias y por último las dividimos entre el total de datos que tenemos en la muestra, entre n, y esto nos daría la desviación media, otro de los índices de variabilidad de nuestros datos. ¿Por qué no es uno de los más empleados? Básicamente porque trabajar matemáticamente con el valor absoluto no resulta cómodo para realizar demostraciones matemáticas en términos de sus propiedades. En consecuencia, van a encontrar posteriormente que hay muy pocas técnicas de análisis estadístico que estén basadas en la desviación media como índice de variabilidad de nuestros datos. El índice más utilizado cuando la variable es cuantitativa es la varianza. Vamos a definir la varianza como el promedio, de nuevo es una media, pero realizado sobre las diferencias de cada puntuación respecto a su media, elevadas al cuadrado. Observen la fórmula. Es muy similar a la que hemos visto anteriormente para la desviación media. La única diferencia es que ahora, en vez de calcular el valor absoluto de cada diferencia entre una puntuación y su media, que por cierto no aparece en la transparencia, observen que la segunda X que aparece dentro del paréntesis debería incluir la barra superior para indicar que es la media. Lo corrijo en un momento y volvemos. Bien, ya está corregido. Pero es muy sencillo, lo que tienen en el libro lo tienen en el formulario, con lo cual no habría ningún problema. Recuerden, sería simplemente realizar la diferencia entre cada puntuación individual y la media del grupo. Pero ahora, en vez de tomar los valores absolutos, lo que vamos a hacer va a ser elevar cada una de esas diferencias al cuadrado, de tal forma que siempre que haya valores negativos en la diferencia entre la puntuación y la media, al elevado al cuadrado nos va a resultar en una puntuación positiva. Por consiguiente, las diferencias entre cada puntuación y la media elevados al cuadrado se suman todas esas diferencias al cuadrado y se dividen por el número de datos que tenemos en nuestro experimento, en nuestro grupo, etcétera. Otra fórmula que también tienen en el formulario para calcular la varianza, esta es más cómoda, básicamente porque implica sumatorios de las puntuaciones directas, por lo tanto simplemente es cómoda, pero da el mismo resultado, consistiría en aplicar esta fórmula. Vemos que tenemos la diferencia entre dos factores. El primer factor es un cociente, en el que tenemos el sumatorio de cada una de las puntuaciones al cuadrado. Cogemos cada una de las puntuaciones, la elevamos al cuadrado y hacemos su suma. Eso sería el numerador de ese cociente. Posteriormente dividimos por el número total de datos. Y a ese cociente, a esa razón, le restamos la media de los datos grupales elevada al cuadrado. Es una forma rápida, más cómoda de trabajar que la anterior. Obviamente, todo lo que hemos dicho anteriormente se podría utilizar cuando tenemos los datos directos. Si tenemos los datos agrupados, tenemos que hacer algo similar a lo que hicimos en temas anteriores con la media, en el que asignábamos que el punto central de cada uno de los intervalos era el representativo de todos esos datos. Aquí, por ejemplo, tendríamos una tabla en la que tenemos 5 intervalos, si cuento bien, efectivamente. El primer intervalo sería de la puntuación 18 a la 20 y todo lo que sabemos es que hay 5 puntuaciones en ese intervalo, el n sub i, 5 puntuaciones. Por consiguiente, nos cogemos el punto medio del intervalo 18 a 20 como el más representativo. Y aplicamos la misma fórmula
que hemos visto anteriormente para la varianza, pero ahora considerando efectivamente que x u y va a ser el punto medio del intervalo. Vamos a tener la media, observen de nuevo que no aparece dentro del paréntesis la barrita encima de la x, pero ya lo saben, con lo cual no lo voy a reformular aquí. Es decir, ahora lo que hacemos es, entre paréntesis, encontramos la diferencia entre cada puntuación y la media de los datos, elevado al cuadrado. Y ahora consideramos que como hay en cada intervalo n sub i puntuaciones, multiplicamos esa diferencia al cuadrado por n sub i. Y esto lo hacemos para cada uno de los intervalos que tenemos en nuestro experimento. Y dividimos por el número total de casos que tenemos en el experimento. Dividimos por el sumatorio de n sub i. Otra forma cómoda de trabajar con datos agrupados en vez de utilizar las puntuaciones de diferencia es la que pueden ver en esta transparencia. De nuevo, la media al cuadrado es lo mismo que la vez anterior, y ahora, en vez de tener las puntuaciones x u y al cuadrado, recuerden que ahora en datos agrupados x u y representa el punto medio de cada intervalo. Lo que hacemos es que ese punto medio en cada intervalo le vamos al cuadrado y lo multiplicamos por el número de casos que hay dentro de cada intervalo. Y el sumatorio ahora es para todos los intervalos, no para cada dato individual, porque esos datos individuales no los conocemos. Esta sería otra fórmula similar a la anterior, lo único que pasa es que ahora tendríamos P sub i como la proporción. Sería directamente deducible de la fórmula anterior, con lo cual es equivalente, no merece más comentario. El problema con la varianza, ¿cuál es? Pues el problema con la varianza es que hemos elevado cada puntuación diferencia, cada x u y menos la media, la hemos elevado al cuadrado. Eso quiere decir que una diferencia de 2 se me pasa a 4, una de 3 se me pasa a 9. De alguna forma, todas las diferencias, al elevarlas al cuadrado, se incrementa mucho ese valor, con lo cual no me da un índice de variabilidad en las mismas unidades de medida que tenían las variables originales, la variable x. La forma más sencilla de solventar este problema es realizar la raíz cuadrada de la varianza, que es lo que se puede ver aquí. Calculamos la varianza, y una vez que hemos calculado el índice de variabilidad llamado varianza, podemos someterlo a la raíz cuadrada y retrocedemos, volvemos a un índice de variabilidad, sigue siendo un índice de variabilidad, pero en las mismas unidades de medida de x. A este índice de variabilidad se le llama desviación típica o desviación estándar. En los exámenes es conveniente no confundirlo, yo solía confundirlo bastante a menudo, entre la varianza y la desviación típica, porque la transformación entre ellos es directa. Entonces yo les recomiendo simplemente que cuando tengan una varianza la pasen inmediatamente antes de seguir leyendo el enunciado a desviación típica, y cuando tengan la desviación típica la pasen a varianza, de tal forma que esos datos los tengan directamente en el enunciado y no les supongan luego un problema de que por rapidez, por querer ir deprisa, pongamos una varianza como una desviación típica o a la inversa sin darnos cuenta. Son errores tontos, pero como me han sucedido a mí, pues se los recomiendo que no los cometan ustedes. Bien, ya hemos visto entonces varios índices de variabilidad. Ahora vamos a ver las propiedades de la varianza y de la desviación típica. La primera es que sea un conjunto de puntuaciones, un conjunto de puntuaciones x u y. A cada una de ellas le sumamos una constante a, un valor cualquiera, pero a todas las puntuaciones se le suma ese valor constante. Entonces, la nueva varianza y la nueva desviación típica de las puntuaciones nuevas va a ser idéntica a la varianza y la desviación típica de las puntuaciones originales. Realmente esto es sencillo de comprender si nos ponemos 3 o 4 puntuaciones, calculamos su varianza y a continuación calculamos otras puntuaciones añadiéndole a las primeras una constante a. Lo que vemos es que simplemente, si la constante a es positiva, lo único que estamos haciendo es trasladar las puntuaciones originales x en una magnitud igual al valor a, pero la variabilidad sigue siendo la misma. Por consiguiente, esta propiedad es realmente intuitiva y no merece más comentario. Ahora bien, esto no sucede si a las puntuaciones, en vez de sumarles una constante,
lo que hacemos es multiplicarlas una constante. Si antes, por ejemplo, habíamos dicho x, cada una de las puntuaciones x, se les añade el valor 10, ¿vale? La varianza y la desviación típica van a ser las mismas de las variables transformadas que las de las variables originales, porque estamos sumando la constante 10. Pero si en vez de sumar la constante 10, le multiplicamos a cada una de las puntuaciones la constante b, por ejemplo 10, si a cada una de esas puntuaciones la multiplicamos por 10, entonces ahora la varianza y la desviación típica de las nuevas puntuaciones es distinta. Es distinta y viene dada por la fórmula que pueden ver en pantalla. Básicamente consiste en que la varianza de las nuevas puntuaciones va a ser igual al producto de la varianza de las antiguas puntuaciones, ese su x al cuadrado, por el cuadrado de la constante que hemos incluido a cada una de las puntuaciones. En términos de la desviación típica, tenemos lo mismo, lo único que pasa es que ahora será el producto de la varianza de las antiguas puntuaciones por el valor absoluto de la constante que hemos introducido, con la que hemos multiplicado cada una de las puntuaciones. Por consiguiente, recuerden, no es lo mismo cogerse una variable, sumarle una constante, en términos de la variabilidad de las nuevas puntuaciones, que multiplicarla por una constante. Otra propiedad importante de la varianza y la desviación típica es que ambas dependen de la media. Si recuerdan la fórmula anterior, veíamos que teníamos el sumatorio de cada puntuación menos la media del grupo elevado al cuadrado. Por consiguiente, en la fórmula aparece la media y la varianza, entonces, depende de la media. Si la media dependía de todas y cada uno de los valores que teníamos en las puntuaciones originales, podemos deducir de forma obvia que también la varianza va a ser muy sensible a la variación de todas y cada una de las puntuaciones originales que teníamos en nuestros datos. Otra de las propiedades, la varianza, supongamos que tenemos una serie de grupos, por ejemplo, 3 grupos. El total grupo le vamos a llamar R. De cada uno de los grupos conocemos el tamaño, n sub j, el tamaño del primer grupo, del segundo, del tercero, en el ejemplo que estamos poniendo, la media de cada uno de los grupos y la varianza de cada uno de los grupos. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo será la varianza total de los 3 grupos? Bien, la forma de calcularlo es mediante esta fórmula, que parece inicialmente un poco complicada, pero realmente no lo es tanto. Parece un trabalenguas, pero verán que es sencillo. Básicamente, la varianza total considerando las puntuaciones de todos los grupos es igual a la suma de 2 cocientes. El primer cociente tenemos la media ponderada de las varianzas. ¿Recuerdan el tema anterior sobre las medias ponderadas? Entonces, observen en el denominador que tenemos el sumatorio del producto de cada varianza de cada uno de los grupos por su tamaño, por n sub j. Y todo ello dividido por el tamaño de cada uno de los... por la suma del tamaño de cada uno de los grupos, es decir, por el total de casos. Por lo tanto, vemos que esto es la misma fórmula que teníamos para las medias ponderadas, pero ahora lo que estamos ponderando es una varianza. Por lo tanto, el primer cociente de este sumatorio es la media ponderada de las varianzas de cada uno de los subgrupos. Y el segundo cociente que sumamos para calcular la varianza total es la varianza ponderada de las medias. De nuevo, lo que tenemos en el numerador, que es lo que nos determina que qué media estamos calculando, es el sumatorio de n sub j por una diferencia al cuadrado. Si observan, esa diferencia es la media de cada uno de los subgrupos, la media del subgrupo 1, del subgrupo 2, del subgrupo 3, cada una de ellas, a cada una de ellas se le resta la media total y a esas diferencias se las eleva al cuadrado. Por lo tanto, es una varianza de las medias de cada uno de los subgrupos que tenemos. Si observan la fórmula, los primeros componentes, el n sub j del numerador y n sub j del denominador, son iguales. Lo que cambia es que en el primer cociente tenemos la varianza, por tanto es una media ponderada de varianzas, y en el segundo cociente lo que tenemos en el numerador son
diferencias de las medias de cada subgrupo. Por lo tanto, es una varianza ponderada de las medias de cada subgrupo. Esta es la fórmula que se utilizaría para calcular la varianza total de todos los datos cuando tenemos varios subgrupos de puntuaciones. Y en todo lo que hemos dicho anteriormente se refería a la varianza. Ahora bien, ¿qué pasaría si queremos comparar variabilidades entre distintos grupos? Ahora ya no sería calcular la variabilidad de este grupo, de aquel grupo. No sería calcular la variabilidad total de una serie de una muestra total que se puede dividir en subgrupos. No. Ahora tenemos dos muestras de distinta naturaleza y queremos comparar si la variabilidad de una de ellas es mayor, menor o igual a la variabilidad de otro subgrupo. En este caso hay que tener cuidado, porque no podemos comparar las variabilidades de grupos de distinta naturaleza directamente mediante la desviación típica o mediante la varianza, ya que cada una de las puntuaciones originales puede estar expresada en distintas unidades de medida. O incluso cuando tenemos la misma característica, por ejemplo el peso, en grupos de distinta naturaleza, si queremos por ejemplo comparar el peso en mujeres y en hombres, las unidades de peso en hombres y mujeres son las mismas, pero las muestras son de distinta naturaleza. Todos sabemos, por ejemplo, que las mujeres son de un tamaño, por término medio, son menos altas que los hombres y pesan menos. Por consiguiente, aunque la característica sea la misma, si las muestras son de distinta naturaleza, no tiene sentido tampoco comparar la variabilidad de esos grupos mediante la varianza o la desviación típica. En estos casos, para comparar esa variabilidad, debemos considerar las dos características fundamentales de los grupos, su media y su varianza. Y una forma de considerarlas de forma conjunta es utilizando el coeficiente llamado coeficiente de variabilidad, coeficiente de variación. Es un número abstracto, es decir, no tiene dimensiones, y que nos indica el número de veces que el numerador contiene al denominador. Aquí calcularíamos en el ejemplo que hemos puesto el coeficiente de variación, por un lado para mujeres, para el grupo de mujeres, y por otro para el grupo de hombres. En cada uno de los grupos calcularíamos una desviación típica y una media, y las colapsaríamos en un único índice, el coeficiente de variación, mediante la fórmula que pueden ver en pantalla. Dividimos la desviación típica por la media y la multiplicamos por 100, y obtendríamos un coeficiente de variación para el grupo de mujeres y otro coeficiente de variación para el grupo de hombres, haciendo el cociente entre desviación típica y media para ser apropiado para cada uno de los grupos, y ahora sí podríamos comparar los coeficientes de variación, porque esos coeficientes ahora, esos dos coeficientes para los dos grupos, consideran tanto la variabilidad como la tendencia central de los grupos. Ahora sí tiene sentido realizar esa comparación mediante este índice, no mediante varianzas o desviaciones típicas. Todo lo que hemos visto hasta el momento han sido índices de variabilidad. A continuación vamos a indicar otro tipo de índices, índices de asimetría, ¿no? Hemos, por consiguiente, visto en temas anteriores índices de tendencia central, media, mediana, moda. Hemos visto en este tema índices de variabilidad, el rango, la desviación media, la varianza, la desviación típica. Pues ahora lo que nos interesa es otra característica de las distribuciones de datos, que es su asimetría. Podemos considerar distribuciones de datos que sean completamente simétricas, que haya un punto medio, un índice de tendencia central, alrededor del cual las distribuciones se dispongan de forma simétrica, o puede resultar que nuestros datos no se ajusten a una distribución simétrica. ¿Cómo medir esa simetría o asimetría? Pues vamos a indicar esos índices, llamados también índices de sesgo. Estos índices de sesgo, por consiguiente, lo que nos van a medir es en qué grado los datos que tenemos son simétricos o asimétricos. Y si son asimétricos, ¿qué grado de asimetría tienen? Entonces, tratamos de determinar si una distribución de frecuencias, una distribución de datos, es simétrica o no lo es, o en qué grado presenta asimetría. En el caso de que la distribución sea simétrica, ya sabemos que entonces la media, la mediana
y la moda como índice de tendencia central coinciden, así como las distancias entre los cuartiles. Este es el caso más cómodo de trabajar. Todos los índices de asimetría que vamos a tratar son adimensionales, no tienen unidades. Y podemos utilizarlos para comparar el grado de asimetría de distribuciones diferentes. Para ello vamos a recordar, para ver el primer índice de sesgo de asimetría, vamos a recordar algunos hechos. Recuerdan, por ejemplo, que si una distribución es simétrica, entonces se cumple que la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 2 es idéntica a la distancia que hay entre el cuartil 2 y el cuartil 1. Si observan esta gráfica, se trata de una distribución simétrica, una curva normal, que sería el grado extremo al que llegaría una distribución de frecuencias. Por consiguiente, en este histograma está idealizado lo que sucedería en un conjunto de datos. Pero lo importante es observar que la distancia que hay entre el percentil 25 y el 50 es la misma que hay entre el percentil 50 y el 75. Esto se va a cumplir siempre y cuando la distribución sea simétrica. En términos analíticos lo pueden ver la fórmula en la pantalla de abajo, y en términos más gráficos lo pueden ver arriba. La distancia que hay entre 27.95, que es el percentil 25, a la puntuación 32, que es el percentil 50, es la misma distancia que hay entre la puntuación 32 y la puntuación 36.5, entre el percentil 50 y el 75. Esto va a suceder siempre que la distribución sea simétrica. Y recuerden que la simetría no tiene por qué ser la que ven en la gráfica. Podríamos, por ejemplo, vamos a irnos a la tableta gráfica, borramos lo que habíamos hecho anteriormente. Podemos tener distribuciones simétricas distintas a las usuales, porque normalmente las usuales me refiero a la curva normal, pero por ejemplo podríamos tener distribuciones de este tipo, asumiendo que el dibujo fuese correcto. Aquí tendríamos una distribución triangular y es simétrica. Aquí sucedería también lo que hemos dicho anteriormente. O podríamos tener una distribución, lo voy a poner ahora en rojo, para diferenciar la anterior, una distribución rectangular. En este caso, también es una distribución simétrica. Y sucedería lo mismo que hemos dicho anteriormente, la distancia entre el percentil 75 y el 50 es la misma que la que hay entre el percentil 50 y el 25. Pero normalmente en el texto se van a encontrar con distribuciones simétricas, en concreto la distribución normal, es la más usual. Otro de los datos que habíamos visto previamente es que si una distribución es asimétrica positiva, entonces la igualdad anterior se convierte en una desigualdad. En concreto, la distancia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 2 es mayor que la distancia que hay entre el cuartil 2 y el cuartil 1. Esto lo pueden ver de nuevo en esta transparencia, en la que observamos una distribución asimétrica positiva. Observen que la distancia que hay entre el percentil 50 y el 25, perdón, entre el percentil 75 y el 50, es mayor que la que hay entre el percentil 50 y el 25. De la misma forma, si la distribución es asimétrica negativa, vamos a tener un caso similar al anterior, lo que pasa es que ahora la desigualdad se invierte. Ahora, la distancia que hay entre el cuartil 2 y el 1 va a ser mayor, va a ser superior a la que hay entre el cuartil 3 y el 2. De nuevo, tenemos en esta gráfica una distribución asimétrica negativa, y observen que la distancia que hay entre el percentil 25 y el 50 es mayor que la que hay entre el percentil 50 y el 75. Considerando todo esto, teniendo todo esto en mente, lo que podemos hacer para deducir un índice de asimetría es considerar la diferencia que hay entre el percentil 75 y el 50 y restarla a la distancia que hay entre el percentil 50 y el 25, o en términos de cuartiles, restar la diferencia que hay entre el cuartil 3 y el 2
a la diferencia que hay entre el cuartil 2 y el 1. Si la distribución es simétrica, el numerador va a ser 0, ya hemos visto que en este caso coincidían las dos diferencias, y el índice de asimetría va a ser 0, necesariamente. Pero si hay diferencia entre las distancias entre los cuartiles, el numerador va a ser o positivo o negativo. Y observen que en el numerador de esta fórmula estamos poniendo la distancia entre el cuartil 3 y el 2, menos entre el cuartil 2 y el 1. ¿Por qué lo dividimos entre la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1? Es una forma de estandarizar. Es decir, que la diferencia que hay en el numerador, estandarizarla en relación al monto total de diferencia que hay entre los cuartiles extremos, entre el 3 y el 1. Si hacemos este cociente para una serie de datos, calculamos los cuartiles 3, 2 y 1 y le aplicamos esta fórmula, obtendríamos un índice de referencia, un índice de sesgo o de simetría de nuestros datos. A este índice de sesgo de asimetría le vamos a llamar índice de asimetría intercuartílico, por las razones que estamos viendo aquí, porque lo que consideramos son los cuartiles para su cálculo. Básicamente, entonces, si la distribución es simétrica, el numerador de la fórmula anterior va a ser 0 y el índice de asimetría intercuartílico va a ser también 0. Si la distribución es asimétrica positiva, recuerden, la mayor parte de los casos a mano izquierda, puntuaciones más bajas, entonces el índice de asimetría va a ser positivo, mientras que si la distribución es asimétrica negativa, el índice de asimetría va a ser negativo. Conviene recordar que este índice de asimetría solo puede tomar valores en el intervalo entre -1 y 1. Esto es útil básicamente cuando estemos realizando cálculos. Hacemos unos cálculos y nos sale, por ejemplo, un índice de asimetría superior a 1, 1,3, o inferior a -1, -2, por ejemplo, ya sabemos que nos hemos equivocado en los cálculos, porque eso no puede ser. Por definición, nuestro valor de índice de simetría intercuartílicos tiene que estar entre -1 y 1. Y además, es interesante recordar que este índice de asimetría es invariante, es decir, se mantiene constante, no varía, cuando a las puntuaciones originales las sometemos a transformaciones lineales. Recuerden que la transformación lineal era: a cada una de las puntuaciones originales se le multiplica una constante y se le suma posteriormente una constante. Cualquier transformación de ese tipo deja invariante el índice de asimetría intercuartílico. No es el único índice de asimetría, tenemos también el índice de asimetría de Pearson, si queremos hablar bien en castellano. Este básicamente lo que tiene en consideración son, si observamos la fórmula, en el numerador aparece la diferencia entre la media y la moda, y en el denominador aparece la desviación típica. Si hace una especie de analogía con la fórmula del índice de asimetría intercuartílico, observen que el numerador es la diferencia que existe entre dos índices de tendencia central. Recuerden, en distribuciones simétricas, la media y la moda van a ser las mismas, con lo cual va a ser 0 el numerador. Por consiguiente, lo que estamos en el numerador viendo es qué diferencia existe entre dos índices de tendencia central, uno que está muy afectado por puntuaciones extremas y otro que indica la frecuencia máxima. Y todo eso lo estandarizamos en función de la variabilidad que tenemos en los datos, en este caso representado por la desviación típica. Y esto nos va a dar un índice de asimetría al que vamos a llamar de Pearson, obviamente porque fue él quien lo planteó y quien lo investigó. De nuevo tenemos una relación similar a la que hemos visto anteriormente. Si los datos que tenemos son simétricos, el índice de asimetría de Pearson va a ser 0. Si la distribución que tenemos en nuestros datos es asimétrica negativa, el índice de asimetría va a ser negativo, y si es positiva va a ser positivo.
Este índice solamente se puede calcular cuando la distribución es unimodal. Y es fácil darse cuenta por ello. Si volvemos a la fórmula anterior, vemos que estamos calculando la diferencia en el numerador entre la media y la moda. La media la podemos calcular haya una, sea como sea la distribución, pero moda, si hay más de una moda, no la tenemos definida unívocamente. Por consiguiente, solamente podemos utilizarla cuando haya una única moda, cuando la distribución, por tanto, sea unimodal. Aquí tenemos otro índice de asimetría, un poquito más complejo que el anterior. Este fue descubierto por Fisher, el padre de la estadística. Ya les hablaremos más adelante de este señor, estadístico. Pero ahora lo único que me interesa es que observen la fórmula. La fórmula consiste en un cociente de cocientes. En el numerador tenemos el cociente entre el sumatorio de la diferencia entre cada puntuación y la media, pero elevado al cubo en vez de elevado al cuadrado. Recuerden que cuando hacíamos el cálculo de la varianza lo elevamos al cuadrado. Bien, aquí al cubo. Y dividido por el número total de datos. Ese es el valor que va a estar en el numerador. En el denominador lo que vamos a tener va a ser el producto entre la varianza y la desviación típica. Dividido por 1, lo he puesto dividido por 1, que es va a dejar inalterado el denominador, para que observen posteriormente la siguiente fórmula es una derivación directa de esta. Entonces he considerado conveniente poner esta fórmula en términos de un cociente entre dos cocientes, para poder ver claramente la relación con la próxima. Observen que en el denominador aparece la derivación típica, que es s de x elevado a 1 por s de x elevado a 2, derivación típica por la varianza. Por consiguiente, es lo mismo que s al cubo. Y es lo que pueden ver en la siguiente fórmula. Ahora hemos reducido fracciones y tenemos que el índice de asimetría de Fisher lo podemos calcular en el numerador poniendo el sumatorio de la diferencia entre cada una de las puntuaciones de mi experimento menos la media del grupo, elevado al cubo. Y en el denominador lo que tenemos es el número total de datos, de puntuaciones, multiplicado por el cubo de la desviación típica. Esta fórmula sería para realizar este cálculo, pero cuando tenemos los datos agrupados, y lo único que cambia en este caso es que consideramos el punto medio de cada intervalo, x sub i, y lo multiplicamos por el número de casos que hay dentro de ese intervalo, n sub i. Y este sería el tema de hoy, el tema 5 sobre variabilidad. Índices de variabilidad. Un índice que no se ha visto, pero que es conveniente verlo, es lo que llamamos la cuasivarianza. Es idéntica a la varianza, excepto que en el denominador tenemos n-1. En vez de dividir por el número total de casos, dividimos por el número total de casos menos la unidad. Y recordando que en estadística un poco más avanzada, el denominador de un índice de variabilidad se le denomina los grados de libertad de ese índice, vemos que la varianza tiene n grados de libertad y la cuasivarianza n-1 grados de libertad. Y esto me recuerda a un chiste que, aunque sea sexista, pues no me resisto a contarlo. Perdónenme las señoras. El chiste dice así: estaba la varianza y la cuasivarianza tomándose un café en el bar, y le dice la varianza a la cuasivarianza: vaya, me acabo de enterar que te acabas de casar, enhorabuena. Dice la cuasivarianza: muchas gracias, muchas gracias. Le pregunta la varianza: bueno, ¿y qué tal? Cuéntame, ¿qué tal la vida de casado? Dice la cuasivarianza: bien, si no te importa prescindir de un grado de libertad más. Las señoras, si lo desean, pueden ponerlo en términos de maridos. Y por último, pues habrán visto entonces la importancia de las diferencias para calcular la variabilidad en nuestros datos. Recuerden, la varianza se calcula como una media de diferencias al cuadrado. Y esto me recuerda cuando mi madre me preguntaba a veces la razón de que me hiciese profesor de estadística en psicología.
cuando los psicólogos normalmente les gusta más la clínica, la personalidad, etcétera. En cambio, la estadística no les gusta tanto. Y yo les solía decir, recordando la importancia de las puntuaciones de diferencia, pues que básicamente en estadística la desviación se considera normal. Me gustó. Hasta la próxima clase.